Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto gigante volver a encontrarnos aquí en Canal Universidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es un gran placer estar arrancando juntos un nuevo programa de Caleidoscopio, este ciclo en el cual a través de nuestros panelistas, de nuestros invitados, vamos a buscar tener muchísima más información sobre determinados temas que vamos rotando programa tras programa. Y hoy vamos a hablar de uno muy particular y que, aplicado al ámbito universitario, lo vamos a tocar en el día de hoy, pero también aplica a muchos otros ámbitos de la vida. Estamos hablando de arrancar con un proyecto que muchas veces uno lo puede hacer con muchísimo entusiasmo, pero sin embargo, en el transcurso del mismo, distintas causas que pueden ser personales, laborales o pura y exclusivamente académicas pueden llevar a hacernos dejar el mismo. Hoy vamos a hablar sobre permanencia en la universidad, así que presentamos el tema y en unos minutos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Mantenerse en la universidad de principio a fin siempre es un desafío. Atravesar los diferentes momentos de la vida y sobrevivir a lo largo de toda una carrera es un trabajo que insume mucha energía y dedicación. ¿Cuáles son las claves para permanecer en la universidad y no desistir en el intento? ¿Qué mecanismos están disponibles para transitar el recorrido sin tirar la toalla? Perfecto, ya con la presentación del tema hecha, es momento de empezar a presentar a nuestros invitados, a nuestros panelistas del día de hoy. En primer lugar, le vamos a dar la bienvenida a Fernando Velázquez, quien es estudiante del profesorado en Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal, Nico? Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por invitar. Melissa Vidal es estudiante de licenciatura en Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Bienvenida, Melissa. Gracias por estar hoy en este programa. Estela Massa es doctora en Ciencias Informáticas, magíster en Enseñanza de la Matemática en Ingeniería, licenciada y profesora en Ciencias Matemáticas, además de docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata y directora del Grupo de Investigación en Tecnologías Interactivas de la Facultad de Ingeniería. ¿Lo dije correcto? Perfecto. Completo. Buenos días. El sí, título. Nico. Excelente. Bienvenida, Estela. Gracias. Y por último vamos a presentar a Fernando Hammond, quien es licenciado en Administración, Contador Público y magíster en Gestión Universitaria, subsecretario de Planeamiento de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y además integrante del Grupo de Investigación en Estudios Universitarios. Así es. También lo dije completo. Excelente. Bienvenido, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre permanencia en la universidad y, en primer lugar, me gustaría hablar con vos, que tengo entendido que realizaste una tesis sobre este tema, ¿verdad? Así es, así es. Hace un par de años ya terminamos un trabajo importante para relevar un poco las razones por las cuales los estudiantes interrumpen su vida académica. ¿Y cuáles son las principales razones que detectaron? Bueno, hay en realidad razones de diferente naturaleza. Hay algunas que tienen que ver con cuestiones de vocacionales, o sea, el estudiante cuando comienza una carrera universitaria está haciendo un descubrimiento, ¿no es cierto? Y muchas veces uno desde el punto de vista de la institución lo percibe como un abandono común y corriente, y para el estudiante es un descubrimiento, es encontrar una profesión en definitiva. Y después hay cuestiones que tienen que ver con incompatibilidades entre el mundo del trabajo, que nosotros en la universidad pública tenemos muchos casos de estudiantes que inician su vida laboral conforme inician su vida académica en la universidad y que van encontrando algunos problemas. A veces eso termina en la interrupción de su carrera. ¿Alguna vez pensaste, Fernando, en dejar tus estudios? La verdad es que en los primeros años me costó bastante adaptarme a lo que fue la universidad, porque es un mundo distinto, con otras reglas, con otro modo. Tiene ciertas libertades que la secundaria no tiene y cuesta adaptarte. Yo, en mi caso particular, arranqué la universidad ni bien terminé la secundaria, así que me costó el arranque y ahora ya entiendo las libertades distintas que tengo para manejarme, pero en su momento me costó y lo pensé, lo llegué a pensar. Está buenísimo que hables de libertades y no de exigencias específicamente. Y tiene también exigencias, pero las exigencias se las marca uno, porque uno puede ir armando la forma en la que lo va llevando, más allá de que uno tenga un plan de estudios al cual tiene que seguir o que tiene como guía, uno se va adaptando a él, digamos. Melissa, ¿alguna vez pensaste en dejar tus estudios? Sí, es más, algo que decía Fer de esto de buscar lo que uno quiere hacer, a mí me costó mucho saber qué era lo que quería estudiar, tenía que estudiar algo, para mí era así, y hasta que me decidí por la licenciatura en Turismo, los primeros 2 años no sabía si seguir o no, y seguía buscando qué otras carreras había en el ámbito público. ¿Cómo es la situación en ingeniería específicamente, Estela? Bueno, ingeniería es una carrera, no es una carrera fácil, y además de todo lo que han comentado, se suma con las expectativas que llega un alumno a ingeniería y las frustraciones que puede tener. Y hay algo
que parece, yo lo voy a comentar, yo estuve a cargo de las tutorías, que es un dispositivo implementado en la Facultad de Ingeniería para acompañar a los estudiantes del primer año. Algo que pareciera trivial y no lo es. Hay dos aspectos fundamentales que han afectado por lo menos a los estudiantes de ingeniería. Uno es el desarraigo, el que el chico que viene de afuera no solo se tiene que adaptar a la vida universitaria, sino se tiene que adaptar a una ciudad nueva. A la vida independiente, una nueva ciudad, a lo mejor viene de un pueblo. Eso influye y para eso, hay que acompañarlo bastante, que además tiene que formar nuevos amigos, porque a lo mejor viene solo. Ese es un factor. Y hay otro factor que es una característica en general de los estudiantes, de la mayoría de los estudiantes, que lo único que hacen es estudiar. Claro. Y es muy importante que tengan alguna otra actividad. De hecho, nosotros siempre los incentivamos a que hagan algún deporte, alguna otra actividad, porque si no el nivel de frustración es más grande, porque si uno pone todo en el estudio y solo vive para eso y después se frustra porque le va mal, va a ser doblemente frustrante. Hay motivaciones, hay otros factores que influyen, que bueno, podría seguir hablando del tema, pero bueno, eso es lo más importante. Te quería preguntar, Fernando, ¿qué realizan dentro del grupo de investigación en estudios universitarios? ¿Qué tipo de tarea realizan ahí? Nosotros tenemos diferentes líneas de trabajo. Una tiene que ver puntualmente con esto que estamos charlando, pero nos interesa principalmente un análisis y la generación de cierta información respecto de qué es lo que sucede con las universidades públicas. Como el tema del acceso, el abandono y la graduación es algo que siempre pone en cuestión y en discusión a la universidad pública, bueno, le hemos dedicado mucho esfuerzo a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Vemos que nuestra universidad comparte una dinámica en este tema que no excede a lo que sucede en otras universidades públicas y tampoco lo que excede en el sector privado, como primer punto. Y después que nuestra universidad también tiene experiencias interesantes de buenos indicadores de retención, buenos indicadores de graduación, lo que da cuenta que, como decía la colega, si bien hay cuestiones personales que están afectando, también hay temas que la propia institución va generando, ¿no es cierto? Hay un diálogo siempre entre las características del estudiante que ingresa, que aspira a ingresar, y cómo se predispone la organización, digamos, ¿no? Y sus políticas y sus instrumentos. El caso de las tutorías es un instrumento válido, obviamente, y así como eso hay otras características de las organizaciones que pueden atenuar, digamos, o profundizar los problemas de ingreso y de permanencia de los estudiantes. Melissa, Fernando, en sus casos, me cuentan que han tenido situaciones en las que han pensado en dejar sus estudios, pero desde que arrancaron sus carreras hasta el día de hoy, el grupo se ha reducido mucho. ¿Hace cuánto tiempo que están dentro de la misma? Arranquemos por vos, Melissa, si te parece. Bueno, yo ingresé en el 2013, así que ya hace 5 años que estoy. Sí, o sea, mi grupo de compañeros se redujo bastante. Hay muchos que, por ejemplo, el día de hoy van a recibir su diploma, pero si bien pareciera que es un desaliento, me parece que lo principal como estudiantes y que vas aprendiendo es el tiempo que uno tiene que dedicarle a las cosas. O sea, somos adultos que elegimos estar en la universidad pública, en la educación superior, y parte de tomar las decisiones que implican es conocerse uno mismo, conocer los tiempos que uno tiene, que no pasa nada si no te recibís en los 5 o 6 años que establece el plan de estudios. Claro. Un poco lo que decía ella, hay que salir un poco de solamente estudiar y hacer otras actividades, porque también es recrearse uno mismo, y si no la frustración es terrible. Y capaz que tardas un poco más que el resto, pero no significa que seas menos profesional cuando te recibas. A tu tiempo. Fernando, en tu caso, compañeros tuyos que hayan en particular, de estudiar una carrera de exactas y naturales, ya la cuota de ingresantes es pequeña porque son carreras particulares, bien a lo exacto, y tiene esa particularidad, ¿no? De que no tiene tantos inscriptos, mucho menos una carrera como física. Tal vez encontrás más en otras de las carreras como es en biología o en bioquímica. En mi caso en particular son, la verdad, que muy pocos los que fuimos quedando y muchos menos los que tuvimos, como decía Meli, la capacidad de poder hacer el plan de estudio en tiempo y forma. El plan de estudios está armado y unos termina o retrasándose o tomándose cierto tiempo, porque a la par de eso tiene que lograr subsistir, tanto sea por un trabajo, tanto sea realizando alguna otra actividad, digamos,
se hace muy difícil seguir el plan de estudios en tiempo y forma. Y en ingeniería, bueno, la situación debe ser similar, pero... Retomando lo que dicen los chicos, nosotros hay un plan de estudios, que es el plan de estudios, supongamos de 5 años. Pero cada alumno tiene que hacer su propio plan de estudio, Claro. su propio proyecto. Voy a retomar la palabra que vos dijiste, Nico, al comienzo. Estudiar una carrera universitaria es un proyecto de vida. Sin duda. Y el proyecto también tiene que formar parte de ese proyecto, pensar en su propio proyecto de plan de estudio y no frustrarte por eso. Lo que dicen los chicos es así, eso es importante. Hay un clic, por ejemplo, en tercero o cuarto año, yo creo que en todas las carreras pasa, a mí me pasó también, que vos decís, sigo, no sigo, es mi vocación. Porque además, bueno, aparece el tema de que a lo mejor uno tiene que salir a trabajar, Claro. se empieza a complicar. Sí, o se encuentra dentro del ámbito laboral referido a su carrera y descubre Sí. que no es lo que esperaba realmente, puede pasar. Sí, nos ocurre, por ejemplo, nosotros ya ahora van a salir los primeros egresados, hay 2 carreras nuevas, que es informática y computación. Ingeniero en informática e ingeniero en computación. Esas dos carreras tienen mucha salida laboral. De hecho, los chicos Claro. que están en los últimos años, el sistema los toma, por así decirlo. yo diría, los seduce, Claro. voy a usar esa palabra, los seduce de una manera, entonces parte de lo que comentaba el colega es que la universidad tiene que tener dispositivos para retenerlo y que esa persona termine su carrera, porque él lo Y que obtenga mira es su que título. puede ganar mucho, pero le implica muchas horas y no termina la carrera. Y no es lo mismo una persona que tiene conocimiento a una persona que tiene un título universitario. Los programas, por ejemplo, de educación a distancia, educación interactiva, todo este tipo de cosas, ¿tienen influencia sobre el desgranamiento universitario? Totalmente. Positivas, obviamente. Hay como 2 efectos. Las carreras a distancia y la oferta educativa a distancia tiene la particularidad de que alcanza más gente, es decir, tiene mayor cantidad de matrícula, o tiende a tener mayor cantidad de matrícula que lo presencial, pero tiene el problema que en promedio los indicadores de no reinscripción o no continuidad son bastante más altos. Sí. Por lo menos desde el punto de vista estadístico lo que uno percibiría es eso. Sí permite, obviamente, por una cuestión de que no tenés la barrera física, llegar a más personas, pero es otro tipo, pareciera que fuese otro tipo de vínculo. Bien. Sí es interesante pensar, creo yo, los dispositivos de las nuevas tecnologías de la comunicación como un complemento, como una forma de... sobre todo creo que se trata de ofrecer alternativas al estudiante que se presenta ante una asignatura o una carrera, de poder ir adaptándose y como decía la colega, armando su proyecto académico en base a lo que la organización le va proponiendo. Excelente. Queremos contarles que estuvimos en el complejo universitario charlando con algunos estudiantes que allí se encontraban y preguntándoles sobre el tema, ¿no? Les estuvimos preguntando específicamente, ¿es difícil la permanencia en la universidad? Por eso te lo queremos mostrar en nuestras preguntas complejas. Yo creo que es difícil, pero si tenés ganas y te lo propones, lo haces. O sea, si realmente te gusta lo que estás estudiando, te organizás y lo haces. En muchos casos hay estudiantes que son muy grandes, que entran más grandes a la facultad, lo cual hay como un corte desde el secundario hasta volver a agarrar un texto tal vez académico. Entonces se hace muy difícil no tener las herramientas. Después el problema material, como venía diciendo, de las fotocopias, del transporte, de todo lo que lleva. Y después los problemas personales que puede tener cada uno en cuanto a la familia, que llegan a que tenga que trabajar 8, 10, 12 horas y termina cursando poco y en cierto modo termina abandonando la facultad en muchos casos. Yo creo que en los primeros años la mayoría deja por el cambio, que es de pasar de la secundaria, de que la mayoría de la gente mucho no hace, y venir acá y tener que ponerse a estudiar en serio, sentarse, es difícil. Pero yo creo que es el primer año que hay que meterle y quedarse. Y cuesta, porque la facultad es expulsiva todo el tiempo. Como decía mi compañera, maltrato, no se ayuda mucho al estudiante a que permanezca. Por ahí también es nuestra facultad. Por ahí en otras no pasa, pero bueno, nuestras experiencias nos dicen eso. Sí, es bastante difícil permanecer en la universidad. Principalmente porque yo entiendo que la universidad, digamos, tiene un carácter bastante excluyente para con los estudiantes, digamos.
En primer lugar, como había dicho antes, con los que trabajan y en segundo también, y de igual medida, con las personas que tienen hijos, por ejemplo, o que tienen personas a su cargo. Digamos, hoy la universidad no tiene ningún espacio donde uno puede dejar a sus hijos o, digamos, como lugares, digamos, de cuidado. Sí, más que nada porque tenés que tener como constancia y a veces, o pasa mucho de que empezás a estudiar la carrera y abandonás porque no te gusta, era otra cosa de lo que pensabas y bueno, y la dejás. Sí, no cuesta a veces. Como que nunca se reciben todos los que entran, siempre terminan abandonando. Bueno, ahí veíamos algunas de las respuestas que nos daban los estudiantes dentro del complejo. En su caso, Melissa, Fernando, vamos a arrancar con vos, si te parece. ¿Te sentís acompañado? ¿Sentís que falta un acompañamiento por parte de la universidad como institución en sí? Había como dos especies de testimonio entre los que iban hablando. El que se sentía culpable por lo que lograba y el que culpaba a... No por culparlo directamente, pero el que sentía que no se siente acompañado por la universidad al respecto. Tengo que decir que es un poco de ambos, porque si uno llega, que tal vez pasa, uno de los que mencionaba hablaba del gusto, uno llega y descubre que tal vez la profesión no es lo que es, o tal vez la califica como tal por el hecho de solamente estar estudiando los primeros años, y o no tiene un acercamiento real, que puede ser un problema que tenga la carrera al respecto, o tal vez descubrió que el acercamiento que estaba teniendo no era el que correspondía. Así que ahí ya, digamos, cualquiera de las variables que uno vea las podés analizar desde los dos lados. Creo que en particular sí acompaño que la universidad debería lograr de su parte generar políticas o formas de que la parte que la universidad puede incentivar y trabajar sea más inclusiva. ¿En tu caso, Melissa? Yo creo que la universidad hoy tiene ciertos dispositivos y formas de acompañar a los estudiantes, como esto, la cuestión de las becas de ayuda, que ya sea desde apuntes o bueno, lo que decía de colectivo uno de los chicos. Hay algunos centros de estudiantes que dan becas de transporte, que no es lo ideal. Pero todavía falta mucho por hacer. Tenemos, cada facultad es muy distinta, pero todo lo que tenga que ver con estudiantes que tienen familiares a cargo, ya sean que sean hijos propios o algún familiar que tengan que cuidar, eso no está contemplado en ningún lado. No existe la posibilidad de los estudiantes, de las que son madres, de dejar a estos chicos en alguna guardería, no está. Eso es exclusivo para los docentes. Capaz que para el personal universitario, eso yo no lo sé. Pero no para el estudiante. Pero no para el estudiante en específico y eso también genera como cierta expulsión. O sea, termina pasando que justamente uno de los chicos planteaba esto de tengo que ir a trabajar, tiene que mantener su familia, esa es otra realidad. O sea, es como hay muchas cosas, muchos factores que a uno lo lleva a pensar si sigue con la carrera o no, o si la ralentiza o no. Y la universidad tiene que estar atenta a esas cosas, capaz que como toda organización humana puede tener fallas, pero bueno, es seguir trabajando en pos de eso, de que el estudiante permanezca. Yendo a niveles un poco más técnicos, y eso quizá lo podemos charlar entre nosotros, ¿cuál se considera desgranamiento universitario, por ejemplo, cuando un estudiante se pasa de una carrera a otra? Depende cómo uno lo analice. Hoy, lamentablemente, nosotros tenemos todavía a nivel nacional estadísticas que no permiten reflejar bien este comportamiento, porque en definitiva es una serie de comportamientos, ¿no? Nosotros no tenemos datos de migración interna del sistema y demás. Se presume, de hecho, que nosotros en el primer año, en promedio, más o menos el 50% de los estudiantes se cambia de carrera, ¿no? De ahí a suponer que eso es que la mitad de los estudiantes del primer año abandonan, creo que es muy apresurado. Se presume que hay una gran migración interna. Es muy fuerte lo que comentaba Melissa recién, de que hay muchos jóvenes que egresan del secundario y tienen la fuerte convicción de que quieren estudiar una carrera universitaria, pero de ahí a que encuentren su lugar y a que se decidan por una concretamente, eso lleva un tiempo. También se trabaja desde antes, ¿no? En los secundarios, en muchos de ellos con distintos programas que se realizan al respecto, sobre orientación vocacional. Sí, hay algunos dispositivos referidos a lo que es la articulación con la escuela media. Bueno, desde la parte de orientación vocacional, el equipo de la universidad trabaja. Además, bueno, se hacen visitas a los colegios
bueno, etcétera. Hay muchas cosas. Y yo voy a decir algo más. Capaz que no es bueno, pero lo voy a decir igual porque lo pienso. Estamos poniendo el eje en por qué el estudiante permanece o no desde el punto de vista del estudiante. Y yo me voy a parar en otro lado. Me voy a parar en el docente. El docente también tendría que cambiar sus prácticas para que el alumno permanezca en la universidad. No podemos poner toda la responsabilidad en el alumno. Yo creo que es tan importante pensar en dispositivos desde el alumno y también generar capacitaciones, porque no digo que tiene que ser directo, para que los docentes cambien sus prácticas y sus formas de evaluar, sus formas de enseñar, y eso también va a mejorar lo que es la permanencia en la universidad. ¿Qué más se puede hacer todavía? ¿O qué está planteado empezar a desarrollar, empezar a pensar y plantear como para que se aplique el día de mañana? Yo creo que todo lo que tenga que ver con generar redes de contención para el estudiante, o sea, desde incentivar a los propios estudiantes a que se organicen, que sean de alguna forma partícipes, algo tan característico de la universidad pública, partícipes de aquellas políticas o dispositivos que les puedan llegar a servir para paliar su situación. Eso es muy importante y comparto plenamente lo que decía la colega. Los docentes a veces en el primer año, en el segundo año, no dimensionamos el impacto que suele tener un comentario, una devolución, un examen, y eso es muy importante. Pero el estudiante de alguna manera absorbe todo y materializa, digamos, su proyecto académico y la universidad que eligió en el docente. Si ese docente no es muy fino en cómo se dirige al estudiante, puede generar muchas consecuencias para su futuro desempeño académico. ¿Les ha tocado, por ejemplo, tener que dejar alguna materia? En particular, no, rescato lo que mencionaba por el hecho de que yo soy estudiante de profesorado y habiendo cursado materias que me prepararon para eso, uno se da cuenta de eso, lo ve más reflejado y se da cuenta de cómo ciertas formas, ciertas capacidades en las que uno se prepara como profesor hacen la diferencia. En particular, un docente puede tener la mejor de las predisposiciones, pero como decía Fer, también el hecho de no darse cuenta en cualquier ámbito, tanto sea en llegar a dar una clase o en la forma en la que se evalúa, pedagógicamente marca en tanto a si continúa la carrera, si deserta, si la hace más rápido, más lento. Eso en particular también es importante. Si tuvieras que dejar, por ejemplo, hoy la carrera, ya sea por una oportunidad laboral única o por alguna cuestión personal, ¿lo harías con culpa? Y hoy sí. Capaz que hace un par de años no. Porque hoy me gusta lo que estoy estudiando, me gusta lo que estoy logrando, porque no solamente estoy estudiando, estoy haciendo varias cosas que también me permitió la carrera. Claro, aplicándolo. Claro, y entonces hoy sí me sentiría culpable de tener que dejar todo eso. Y es más, bueno, respondiendo a la otra pregunta, también me tomo de algo que habían dicho una de las chicas en el video, que fue esto de que la facultad, que la universidad es expulsiva, que han sufrido maltratos. Y la realidad es que sí, hay docentes que no cambian su forma de dar clases, de llegar a los estudiantes, y esto de devolverle un examen, a veces me ha pasado de que me han dicho: vos no hiciste el examen, y era en realidad que se les había traspapelado a la docente. Y a mí, primer año, se me cayó el mundo, porque había estado 3 horas rindiendo y como que no valía nada. Entonces, 3 horas rindiendo y cuántas semanas estudiando. Y ni te cuento. Entonces ese era el tema. Eso pasa y sigue pasando. Y lamentablemente es algo que hay que modificar, no solamente desde la universidad conteniendo al estudiante haciendo distintos dispositivos, sino también llevando a la formación pedagógica, que los profesorados lo pueden tener, pero no son las únicas carreras que tenemos, y nuestros docentes no son profesores, la mayoría son profesionales que están ejerciendo la docencia, entonces hay que hacer la formación pedagógica también. Perdón que me ponga técnico de vuelta, pero aquel estudiante, por ejemplo, que interrumpe, o mejor dicho, pone en pausa sus estudios y los retoma más adelante, ¿también se cuenta, no se cuenta? Depende o sea, nosotros tenemos las figuras, voy a hablar por ingeniería, del alumno activo o el alumno pasivo, que depende la cantidad de tiempo desde que rindió la última materia. Eso es que depende en cada
No sé si te referías a eso. Sí, sí. Depende de cada facultad. Puede retomar siempre que pida, en el caso nuestro, ¿no? Rendir una materia. Pero bueno, la figura existe. O sea, en muchos casos. No tantos. Bien. Después, otra cosa, como es el tema también que es importante, que hace también dos cosas, quiero decir, respecto a la permanencia. También el régimen que tenga cada facultad hace que, por ejemplo, las cursadas a lo mejor no sean eternas. En nuestro caso hay un límite de tiempo en el cual sirve la cursada es válida, Claro. lo que hace que se pierda, entonces ese es otro factor que puede influir. Lo que pasa es que esas son particularidades que no me quiero meter en las particularidades. Claro. Y voy a decir algo que no tiene nada que ver con lo que venimos diciendo, pero me parece que es muy importante también, en muchos casos, la familia que está atrás del estudiante. Sin duda. La familia es además de la contención que puede dar la universidad, también es muy importante la familia. La familia que acompaña al estudiante. Yo voy a dar mi caso. Si mi familia no me hubiera ayudado, yo estudié, me recibí con 3 hijos. Claro. Entonces, si mi familia no hubiera estado atrás mío, yo no hubiera podido lograrlo. Entonces, Claro. para mí, una familia que acompaña al estudiante es fundamental. Sí, distintas cosas, grupos sociales, Sí, familia, grupos sociales, actividades, sí. Bueno, cuestiones laborales, Sí, personales. muchas. Hay muchísimas, sin duda. Chicos, muchísimas gracias de verdad por venir, por acompañarnos en el programa del día de hoy. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, creo que hemos tocado distintos puntos dentro del área que te van a ayudar a vos que estás del otro lado a tener un poco más de información al respecto y poder conseguir una mirada más global del tema. Muchísimas gracias nuevamente y nos estaremos encontrando en un nuevo programa de Caleidoscopio aquí por Canal Universidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Será hasta entonces.